al momento de tomar decisiones. Economista Silva, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy amable. Para usted, ¿cómo se mueve la economía? El sol se encuentra apreciándose, el dólar está estable, hemos repuntado económicamente, hemos perdido niveles de competitividad, eso es cierto también. ¿Cómo ve usted el panorama en el país tras disolución y el tema de las elecciones congresales al 2020? Yo creo que el término a utilizar aquí es expectante, ¿no? Porque el Perú, si bien es cierto, se encuentra enrumbado en una crisis política. Ya la economía tiene experiencia previa en los últimos 3 años de situaciones de enfrentamiento como lo estamos viendo ahora. De hecho, pensábamos que el efecto inmediato que iba a tener esta crisis en la economía, en el tipo de cambio, iba a ser negativo en el corto plazo, en el muy corto plazo, pero después de las decisiones que tomó el presidente Vizcarra, al día siguiente el tipo de cambio simplemente varió en 1 punto o 2 puntos, de 3.39 hasta 3.40. Ayer cerró el tipo de cambio en 3.36.5. Entonces, lo que nos dice esto es que la confianza que hay localmente y los efectos que tiene la crisis dentro de la economía en el corto plazo no son tan negativos como tal vez podríamos esperarlos, ¿no? ¿Se podría decir que la recuperación de este impacto político ha sido mucho más rápido de lo esperado? Sí, de hecho no ha sido vista desde un punto desde un punto negativo, porque ya digamos, el enrumbamiento de la economía, del crecimiento, de las expectativas por parte del BCR de un 2.7, distantes pues al 3 o al 3.5, tienen un mayor efecto por la parte exógena, por la parte externa, ¿no? De qué es lo que está sucediendo con Estados Unidos, con China. Y que pasa en realidad, economista Silva, en todo el mundo. Correcto. Si por ejemplo en Estados Unidos o en la China estornuda, acá tenemos gripe. Exacto. Y no solamente en el Perú, en el resto de la región, porque hay una dependencia de importación de productos de esos países sobre nuestras materias primas. Así es, y China ya viene en crecimientos pues del 6%, ya no tiene un 14% como solía tener. El tema de la guerra comercial que hay como tal, las decisiones de la Reserva Federal, todo esto tiene, digamos, un efecto contagio con las economías emergentes, ¿no? Y Perú es una de ellas. Y en cierto modo también la inestabilidad política que en estos momentos se da en Estados Unidos por el impeachment contra el presidente Trump. Claro, toda esta crisis política en Estados Unidos, de hecho, lo que hace los miembros del gabinete del presidente americano es desviar la atención, ¿no? Porque este presidente se caracteriza justamente por tener todos estos temas controversiales, y todo lo que están haciendo ahora es apuntar la atención hacia la guerra comercial. Ayer hubo una reunión, de hecho, entre los representantes americanos y chinos para ver cómo se podía avanzar en los temas de conflicto comercial. Explicado como para niños de 5 años, ¿qué significa para el Perú crecer a ritmo de 2.5-3% anual? Que es básicamente la polémica en esos tiempos, porque en materia económica no se habla más de los ajustes, reajustes, requeteajustes, y todo el día pasamos reajustando la proyección económica del país. ¿Qué significa para el ciudadano de a pie que el Perú crezca a 2.5-3 o descienda los puntos de crecimiento del Perú? Mira, de hablar de crecimiento tendríamos que hablar ya de factores reales, como lo son tal vez la inversión privada, la inversión pública, el gasto, el consumo interno. Todos estos factores en promedio hacen que el crecimiento crezca o decrezca, ¿no? De hecho, en un 2.7 es un crecimiento promedio de la región, que de hecho no es malo. Estados Unidos está creciendo al 2%, China sí está creciendo al 6%, pero lo que pasa aquí es que la inversión privada, al verse toda esta problemática política, probablemente tenga digamos, se frene, ¿no? Y lo que va a suceder es que al frenarse la inversión privada, de hecho, el consumo o los precios en cuanto a inflación pueden verse afectados. Para el consumidor de a pie, esto puede representar un incremento en los bienes de consumo, por ejemplo, en los precios de bienes de consumo. ¿Productos básicos? Correcto, en los productos básicos. ¿Y eso en el análisis económico que usted hace, prevé esa posibilidad? De hecho, en los análisis que hacemos nosotros y que hace el BCR y el Ministerio de Economía, está todo contemplado, ¿no? El tema inflacionario, el tema de cómo puede afectar la inversión privada o el gasto público. Pero un futuro cercano, un futuro próximo. ¿Hay esa posibilidad de que los precios de productos comiencen a incrementarse? Sí, pero no a gran escala, ¿no? Porque igual recuerden que tenemos al BCR, por un lado,
donde ejecuta acciones de política monetaria para poder contrarrestar justamente estos efectos, ¿no? De tener una inflación en el rango meta que es entre 1 y 3% y actualmente pues la tenemos en 2.2%, y creo yo que en el corto mediano plazo va a seguir siendo así. La CONFIEP, sin embargo, presenta un panorama bastante pesimista. Un tema de desaceleración económica, y un poco más nos dice que vamos a entrar a una crisis tipo Venezuela. Como una recesión. Sí. De hecho, ya hablar de recesión es un poco apresurado, ¿no? Porque como mencioné al inicio, la economía se encuentra expectante y vamos a ver cómo es que el Ejecutivo reacciona hoy en día frente a todas las decisiones que acaban de darse o que acaba de tomar. Las inyecciones económicas que el MEF haría en las siguientes semanas, ¿sobre qué tendría que girar? ¿Qué tendría que reactivarse de manera inmediata para que se pueda enrumbar la economía peruana? Lo que debería hacerse inmediatamente es reactivar el gasto público, ¿no? Porque igual tenemos proyectos que están en espera, proyectos que se han quedado, digamos, más de 6.000 suspendidos. Exacto, entonces lo que tiene que hacer el ministerio es justamente reactivar el gasto público en el corto plazo y acelerar los procesos y los proyectos para que justamente tenga un efecto positivo en la economía. ¿Aumentar el sueldo de los alcaldes? Definitivamente no. Solo das poder económico a los alcaldes. Exacto, porque ya la experiencia nos ha dicho que darles más capacidad de maniobrabilidad a los representantes de las entidades públicas no es eficiente, ¿no? Porque queda al final un capital que no se está utilizando en su mayoría. ¿Nos afecta económicamente como país el adelanto o las elecciones complementarias del Congreso el próximo 26 de enero? No, definitivamente en el corto plazo va a depender mucho, como menciono, de cómo es que el Ejecutivo, porque ahora el Ejecutivo es quien tiene la sartén por el mango, Claro. Cómo vaya ejecutando y cómo vaya reaccionando frente a todas las decisiones de política fiscal. El tema minero, determinante para el país, entiendo, porque dependemos mucho de la exportación de materias primas. Sí. Pero la paralización de proyectos, en Cusco protesta contra la Bambas, en el tema de Moquegua con Queyabeco, Arequipa con Tía María y otros conflictos sociales más que se puedan desatar. ¿Cuánto afecta de aquí a un mediano plazo y largo plazo? Quizá en el corto plazo no vamos a resentirnos, pero en mediano y largo plazo, si esto no se reactiva en el tema de la minería, ¿cuál podría ser el escenario económico del país? En el tema minero va más por el lado de destrabar los proyectos, primero. Dos, por el tema de los precios de los minerales, ¿no? Ya el boom minero lo hemos pasado, China ya también ha descendido de 14 al 6% de crecimiento, entonces la demanda por parte del exterior con respecto a los productos o a los minerales locales ha decrecido. Entonces, destrabar estos proyectos va a ser muy importante y determinante también para poder generar mayor producción de minerales o de minería para llevar al exterior. Entonces, una vez que suceda esto, obviamente pues el efecto que tenga en la economía en el corto y mediano plazo va a ser también positivo. Para terminar, ¿usted confía en María Antonieta Alba, la nueva ministra de Economía? De hecho, se habla mucho de la edad, ¿no? Entonces, yo como economista, como colega, creo firmemente... Perdone que le interrumpa. Yo no me voy por la edad, voy por el tema de la notoriedad política que ella tuvo en su momento, que estaba siempre detrás del gabinete, y es un nombre desconocido. Acá lo entrevistamos al señor Anderson, economista también, y él mencionó, en los círculos de economistas nunca la vimos, no la conocemos, y para que de un momento a otro salte a ser ministra de Economía, genera cierta incertidumbre, no quizá por su capacidad, por su preparación académica, sino por el fuste que ella pueda tener para que pueda maniobrar esta situación económica que pasa el país. Por eso le pregunto, ¿usted confía en la ministra de Economía? Sin entrar al término machista, que eso la verdad no es el sentido. De hecho, confiar 100%, yo hoy por hoy diría que sí, porque... es un tema aquí de ir poco a poco, paso a paso, viendo cómo ella se va desenvolviendo, qué medidas va adoptando, y si hablamos pues de un tema de roce político, definitivamente eso el tiempo nos lo dirá, ¿no? Para ver qué tanto puede ella lograr en su posición actual. Bien, economista Juan Silva, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros.